En este momento se está grabando. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos nuevamente en esta sesión maravillosa con lo que es reprogramación mental para el éxito. Su servidora Marisol H, como siempre, trayendo a un invitado especial, un gran maestro. Él es Luis Pascal Margarita. Es experto en hipnosis clínica, ya lo hemos tenido anteriormente en entrevistas anteriores, en la cual aplica mucho lo que es el mesmerismo y manejo de energía vital. Para las personas que no lo conocen, él es miembro de la American International Association of Certification de Hipnoterapia, la International Certification Board of Clinics Hypnotherapy y la América Unión en NLP, que es la programación neurolingüística. Además de tener más de 15 certificaciones internacionales y de ser especialista en tratamientos con hipnosis. Pascal es de la nacionalidad francés. Nació en esa ciudad maravillosa que algún día voy a ir a visitarlo, Pascal, que es París. Ese es uno de mis sueños, conocer París. Y radica actualmente pues en México, también visitar la Ciudad de México, ¿no? Es algo que también es uno de mis sueños. Desde hace muchos años, donde atiende en su consultorio en la Ciudad de México, además da conferencias, video consultas en líneas, tanto en francés, en inglés y en español. También ha cursado cursos y, como les había dicho, él es conferencista sobre todos estos temas, ¿no? Presenciales, tanto en línea y también personal. Se le encuentra también en su sitio web, que es pascalmargarita.com. Yo lo voy a poner ahorita en este momento para que las personas lo puedan anotar. Hoy día vamos a hablar sobre un tema sumamente apasionante, creo que nos trae muchas preguntas, ¿no? Acerca de lo que el pasado, qué nos ha traído el pasado, ¿no? O qué nos está trayendo el pasado al presente. Y qué también puede pasar a través del pasado al presente, lo que nos puede traer en el futuro. Y algo que también estaba diciendo sobre lo que es la regresión o proyección. ¿Realmente es una regresión lo que puede haber o es simplemente una proyección a través de la hipnosis? Bueno, vamos a saber acerca de todos estos pasos y sin más que decirles, bueno, Pascal, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Reprogramación Mental para el Éxito. Muchas gracias, Marisol. Siempre un gusto ahí estar con ustedes en tu programa y en tus difusiones. Sí, hoy vamos a hablar, voy a resumir un poquito para que se nos junte los que quieren entrar ahorita. También dejaremos todas las preguntas que quieren, no tenga duda, inclusive interrumpir, no pasa nada. Nunca pierdo el hilo de las conferencias, así que me puede interrumpir si hay algo que quieren preguntar durante ¿cómo se llama? La conferencia. Ahora, hoy vamos a hablar, quise escoger el tema del tiempo. O sea, ¿qué es el tiempo? ¿Y qué es el tiempo en particular o cómo se altera tanto en el cerebro humano como en terapias de hipnosis? Creo que inclusive lo más famoso de la hipnosis es las famosas regresiones, pero muy poca gente entiende o sabe inclusive qué es lo que realmente sucede. Mucha gente le llama la atención, quiero conocer vidas pasadas y todo esto, que es un poquito las regresiones. Pero hoy espero inclusive que se nos junten algunos colegas que son hipnoterapeutas para profundizar un poquito más en lo que es la noción del tiempo, tanto para el terapeuta como para la persona que está en un trance hipnótico. El tiempo, la noción del tiempo siempre ha sido algo controvertido, no forzosamente controvertido, pero uno de los elementos que más nos llama la atención es si las reencarnaciones. Pueden ver en mi sitio web, de hecho, conferencias sobre este tema en particular, que es una encarnación, descarnación, reencarnación, todo esto, que no es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el tiempo y qué sucede en una terapia o qué sucede en el cerebro con la relación que tenemos con el tiempo. Todos nacemos y todos vamos en algún momento a morir. ¿Qué es el tiempo? Hay inclusive, ahorita me estoy recordando un proverbio árabe que dice más o menos así, dice, el tiempo es el amo o el dueño del que no tiene amo.
Es decir, todos estamos, iba a decir víctimas, no forzosamente, somos esclavos del tiempo. Muchos lo ven como muy rápido, otros lo ven como muy lento, otros viven en el pasado, otros viven en el futuro, y todos hemos oído que hay que vivir en el presente, que es el único momento que realmente controlamos. ¿Es correcto eso? Sí, sí es correcto. ¿Sí? Es decir, nosotros vivimos exclusivamente el presente. El único momento que podemos controlar es el que estamos viviendo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es, inclusive lo voy a empezar por ahí, ¿qué pasa con alguien que está atrapado en su pasado? Usualmente, a veces también sujeto a broma para los psicólogos, la gente que vive en el pasado suelen tener angustia, frustraciones, culpa, ¿sí?, de algo que ya pasó, pero suelen repetirlo en el tiempo presente. Hoy te hablaré de cómo manejar este tipo de terapia. Luego hay gente que vive en el futuro. El futuro suele procurar o provocar básicamente miedos, preocupación. Inclusive preocupación del futuro, la palabra correcta es aprensión. Es decir, tengo miedo de algo que va a pasar. En teoría puro, ni uno ni el otro es correcto. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros vivimos el presente con una base de datos del pasado. Es decir, todo lo que percibimos en este momento, lo que sentimos, percibimos, analizado, enjuiciamos inclusive, o todo lo que el proceso mental del presente está creado con una base de datos del pasado. Okay. Para los hipnoterapeutas, muchos inclusive se quedan un poquito atrapados por eso. Es decir, bueno, ok, entonces la solución es regresar para solucionar algo. Es decir, las famosas regresiones en hipnosis. Un poquito más adelante hablaré de la diferencia entre cada uno de este tipo de terapias. ¿Es correcto? Sí y no. Hoy quisiera inclusive hablar de algo mucho menos conocido, que son proyecciones. Es decir, yo puedo ir a ver el futuro, sí. No me refiero a la evidencia que también manejo, pero no en el contexto de la hipnosis. Yo puedo recrear o crear un futuro ficticio, sí. Ficticio en el sentido que lo voy a imaginar. Ahora, ¿a qué sirve esto? Tiene exactamente el mismo efecto terapéutico que una regresión. Que yo voy a regresar al pasado para ver algo, o para componer algo, o para transformar la forma en que percibo algo. Okay. Ese es, podríamos decir, prácticamente el fundamento de la terapia hipnótica. Y luego hay otro tipo de terapia, inclusive cada vez aparecen más nombres. Terapia hipnótica regresiva, está también la famosa línea del tiempo, que es que muy rápidamente voy a hablar de esta, que es la timeline therapy en inglés, ¿no? O TLT. Ahora, ¿qué es exactamente? Es el fundamento de la terapia lineal, es que el cerebro, aparentemente, solamente sigue en estudio muchos de los conceptos que podemos manejar, que el cerebro, la memoria, trabaja en forma lineal. Es decir, como la analogía quizá podría ser un álbum de fotos. Es decir, está la foto y la siguiente foto y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Este fundamento implica que nuestro cerebro va memorizando cronológicamente. Okay. Si quieres, inclusive, voy a ir brincando en lo que explico y cómo se usa. ¿Cómo se usa eso? Por ejemplo, la terapia lineal se puede usar hacia el pasado o hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona quiere trabajar, no sé, un miedo. Ok, entonces, si quieren apagar sus micrófonos, excepto si quieren preguntar algo para que no haya interferencia. Vamos a dejar que lo haga Marisol y la orquestación de la conferencia. Él estaba comentando, entonces, si vamos a ver que un paciente quiere quitar un miedo, o los miedos, o el miedo que tiene.
Entonces, lo que uno puede hacer es, a ver, quiero que te acuerdes, hipnóticamente o no, por cierto. Si vamos a suponer que está en trance y yo le digo, oye, quiero que ubiques el último miedo que tuviste. Ok, la persona se va a acordar del miedo que tuvo, no sé, la semana pasada, unas horas, unos días. ¿Y se puede trabajar así? Sí. Con la terapia de línea del tiempo, lo que se hace es decir, bueno, ya ubicaste esto, que quiero que vayas al anterior, y así sucesivamente. Entonces, inclusive es una técnica que se puede usar también para regresiones. Es decir, yo te puedo llevar con un elemento, un objetivo, vamos a seguir con el ejemplo del miedo, a todos tus miedos. ¿Te puede llevar a miedo de otras vidas? Sí. Se vas brincando de uno en uno, siguiendo el fundamento de la línea del tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos, o podemos hablar, digamos, del futuro? La memoria funciona en base al pasado. Es decir, yo no puedo recordar algo del futuro. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque no lo acabo de vivir. Pero el ser humano tiene la habilidad de crear algo ficticio. Uno de los temas que se ve mucho en los grupos de hipnoterapeutas o de hipnoterapeutas es el tema de que es real o no. Lo he mencionado en varias de la plática, pero lo voy a resumir en la plática de hoy. La realidad, inclusive a veces me voy totalmente al lado opuesto. Digo, ¿sabe que la realidad no existe? Es decir, ¿qué significa esto? Significa que la única realidad que conocemos es la que está interpretando nuestra mente. Es decir, como quien dice, la realidad podríamos definir que es un acontecimiento, una experiencia totalmente individual. ¿Es correcto decirlo así? Sí, totalmente. Inclusive el ejemplo más simple para explicar este fenómeno es, por ejemplo, a ver, quiero que ubiquen el color rojo. Ok, ahora quiero que me indica qué les transmite el color rojo. Y uno van a decir, ay, ay, maravilloso, me acordé de la rosa que me ofreció mi pareja, mi novio, mi novia. Ah, ok, la asociación del color es en el pasado y es agradable. Y otro va a decir, no, lo primero que me vino a la mente fue cuando mi perro iba a atravesar la ruta, la calle, y lo atropelló un coche delante de mí y salpicó la sangre. Perdón por el pragmatismo. Ok, ¿cuál es la sensación? Igual. ¿Cuál es el acontecimiento? El color. ¿Qué es lo que detona una reacción? El color. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra mente, el subconsciente y el consciente también, trabaja en base a asociaciones. Ahora, como le decía, todas las asociaciones que hay en nuestra mente nos vienen del pasado. Ok, déjeme darle otro ejemplo. Nuestra noción del tiempo también varía. No tenemos la misma noción del tiempo cuando tenemos 3, 4, 5 años, cuando tenemos 20 o 30, o cuando tenemos 50, 60, 80. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cambia el tiempo? Como tal, no. La noción del tiempo, inclusive, probablemente el primero descubrimiento de la noción del tiempo es a través del día y la noche. Los primeros, si bien recuerdo, que definieron, empezaron a separar los tiempos en 24 horas, fue los egipcios. Digo, no es clase de historia, pero nada más nos dividieron 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero desde que el ser humano existe, su primera noción ha sido día y noche. Y de ahí hemos empezado a manejar un montón de esquemas del tiempo. Ahora, les voy a dar un par de ejemplos para seguir el hilo de este mismo tema. Cuando somos chicos, queremos ser grandes. Cuando somos viejos, queremos ser jóvenes. Ok, ¿qué significa esto? Volteamos del lado contrario. Luego, la noción del tiempo como tal, si estoy haciendo algo que me agrada mucho, el tiempo pasa muy rápidamente. Si hago algo que me desagrada, el tiempo pasa muy lento. Nuevamente, ¿qué es lo que nos dice? Que es únicamente una noción personal.
sea, el tiempo como tal no existe, así no es una noción del tiempo como tal. Por cierto, ¿sí me están oyendo? Porque ahorita perdí la... Sí, te estamos escuchando. Ah, ya, es que no te veía. Ok. Ahora voy a dar un par de ejemplos del punto de vista terapéutico. Ok, yo manejo hipnosis pediátrica, o sea, que es muy, la verdad es muy interesante porque los niños son una maravilla, son extremadamente, por un lado, fácil de hipnotizar y por el otro lado, su mente es extremadamente flexible, es la palabra que yo uso. O sea, es muy fácil de mover concepto en la mente de un niño. Pero hay una terapia que es extremadamente simple. Voy a dar un ejemplo real, de hecho. Una niña creo que tenía alrededor de 8 años, 8 o 10 años, ¿sí? Y inclusive lo hago con todos los niños que manejo, no importando la edad. En niños hablamos, digamos, antes de la adolescencia, ¿sí? Siempre hago esta pregunta. Le digo, bueno, a ver, ¿cuándo crees que vas a sanar eso? Y la respuesta es curioso porque el 99% contestan la pregunta que sí lo van a sanar cuando estén más grandes. Voy a dar un ejemplo real, por cierto, que suelo usar. Un niño que se hace, o niña que se hace pipí en la cama. Ok, no voy a hablar todo el contexto porque sí es todo un tema fisiológico y un tema emocional, pero voy a regresar al tema de la noción del tiempo de un niño. Entonces yo le pregunto lo mismo, ¿cuándo crees que vas a dejar de hacer pipí en la cama? Si veo que dudan, le contesto, oye, ¿tu mamá hace pipí en la cama? No, no. ¿Y tu papá? No. Pero ellos lo hacían cuando estaban chiquitos. Me puede contestar que sí o no, no es muy relevante. Y yo digo, bueno, no te preocupes, igual que ellos, en algún momento vas a dejar de hacerlos. La pregunta es, ¿cuándo crees que lo vas a dejar? Y muchas veces, vamos a suponer que tenga 8 años o 5 años, digo, pipí en la cama usualmente es un poquito más joven. Me dice, no, lo voy a dejar cuando tengo 7 años. Ok, ¿qué hago? Lo hipnotizo, lo llevo a su cumpleaños de 7 años, todos los regalos y toda la pachanga, y donde ya no se hace pipí en la cama, toma todos los elementos de cuando tenga 7 años y luego lo regresa a sus 5 años. ¿Y qué creen? Ya modificó el tema, ya lo curó. Ahora, ¿cómo funciona esto? La verdad no lo sabemos. Es decir, ¿cómo puedo yo extraer una información de mi futuro? Por eso hoy quise concentrar mi plática sobre proyecciones. Es decir, Bastante. en lugar de hacer una regresión al pasado, hago una proyección al futuro. Ese es uno de los ejemplos, daré otros. Si me vas a preguntar algo, Cristóbal. Sí, nada más que ahorita estás agarrando el tema de la proyección a futuro, o sea que el niño que tenía prácticamente menos de 7 años, Si lo el niño llevaste al tenía futuro 5 de... años, en Ah, ok. este ejemplo, y cuando le hice la pregunta de que, oye, ¿y cuándo crees que vas a dejar de orinarte en la cama? Ah, cuando tengas 7. Pero además es muy curioso porque lo contesta en forma con mucha seguridad, ¿sí? Y cuando no saben qué contestar, le utilizo lo que acabo de decir. Oye, ¿y tu papá hace pipí en la cama? No. ¿Tu mamá? No, tampoco. Pero ella hacían de chiquito, ¿verdad? Digo, como todos. O sea, ahí hablamos de varias cosas. Suena muy simple lo que acabo de decir, pero tiene un montón de contenido. Uno, todo el mundo se hace pipí en la cama. ¿Es cierto? No, no es cierto. Pero si el niño cree que es una función de edad, lo va a tomar como tal. Y cuando Claro. hablo de tus papás, pues con más razón que son sus modelos. Luego digo, bueno, si es un tema de edad, ok, cuando le hago yo la pregunto, ¿y cuándo vas a dejar de hacerlo? Ah, cuando tenga 7, suponiendo que tenga 5. Ok, lo hipnotizo, lo llevo a sus 7 años y lo regreso curando. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hace la mente con una proyección? ¿Cómo puedo yo extraer una información del futuro? Ok, no voy a hablar en esoterismo y todo, porque yo soy vidente, puedo ver el futuro, pero no es el tema de ahorita. El tema es, ¿qué hace la mente? La mente es capaz de tomar elementos que están en el futuro, sí. Ahora, si lo manejo en terapia de proyección, voy a tomar otro ejemplo. Un ejemplo de, digamos,
para un adulto. Ok, ¿cómo hago una proyección con un adulto? Mismo tema. Se va a cualquier patología, cualquier emoción. Voy a usar el miedo para tomar algo que creo que todo el mundo en algún momento ha querido sanar un tipo de miedo, fobia. Entonces, ¿qué hago? Primero ubicamos la fobia, lo regresamos al, digamos, el origen, lo tratamos como tal, que es, si quiere de una vez le explico toda la línea del tiempo. Ok, una regresión, cuando se hace una regresión que es, sí podríamos decir que es el ABC de la hipnosis. ¿De qué se trata? De cambiar la percepción de algo. ¿Se acuerda que le digo que la realidad es únicamente una percepción? Ok, si yo estoy construyendo mi realidad, en este caso mi percepción, ahorita le voy a dar un ejemplo real para que se ubique a qué me refiero. Entonces puedo cambiar esta percepción. Voy a dar un ejemplo fuerte también. Yo manejo síndrome postraumático. Ok, voy a hablar de alguien que ha sido violado. Ok, ¿se puede cambiar la violación? No. ¿Se puede cambiar la percepción de esta violación? Sí. De hecho, en esto consiste la terapia. Entonces, ¿qué se hace? Ok, no te regreso. Ahí no uso una regresión como tal. Utilizo una regresión externa. Estoy tratando de recordar el nombre técnico porque tiene. Tú puedes regresar a la persona de dos formas, siendo esta misma persona o siendo espectador de sí mismo. Okay. En el caso de un trauma fuerte se usa que sea espectador de sí mismo. Entonces, regresa a la violación y se cambia la percepción del acto que sucedió. Cambia su vida. Luego la regresa y la proyecta al futuro, donde no existe todo lo que había asociado a este trauma. Miedo, culpa, en fin, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero vamos al pasado, modificamos la percepción y luego la mandamos al futuro para que se dé cuenta que ya no existe. Hay una terapia inclusive mucho más simple. No voy a usar el ejemplo de la violación para esto. Yo puedo proyectar una persona. Vamos a suponer, por ejemplo, la culpa. Estoy inventando las emociones porque no importa para el ejemplo, solo es el ejemplo. Ok, yo te digo que tú tienes culpa. ¿De qué tengo culpa? De X. Ok, olvídate, vamos a pedir a tu mente que lo resuelvas. Y en lugar de hacer una regresión, como mencioné en el ejemplo anterior, hago una proyección. Entonces la proyecta al futuro en un momento donde la culpa ya no existe. Y luego le pide, cuando la persona está entrando, y luego le pide a la mente de la persona en su futuro, donde ya está resuelto, que tome nota de todo lo que ha hecho desde el momento actual hasta donde se encuentra en el futuro, todo lo que ha tenido que hacer para llegar a no tener culpa. Y la regreso. Y ya la culpa desapareció. Un poquito el mismo tema de la edad del niño o la niña que le planteaba. Ahora, otra cosa interesante. Al principio hablaba de cómo se forman las emociones. Es un tema que suelo explicar prácticamente en todas las terapias emocionales a mis pacientes. Nosotros nacemos con dos herencias emocionales, hablando de la línea del tiempo. Una, ¿por qué herencia? Porque no son ni nuestra ni de nuestra vida actual. Ok, uno de ellos es de nuestras vidas pasadas. ¿Tenemos residuos de vida pasada? Sí. Si quieren pueden ver otra conferencia donde detalle estos temas. La segunda, heredamos parte de las emociones de nuestra madre cuando estamos en su vientre. Muy curioso. Inclusive muchas veces le digo, oye, como vidente, digo, oye, ¿sabe qué? Pregúntale a tu madre qué pasó a su 5º mes de embarazo, porque adoptaste las emociones que tuvo. Cuando pregunta a la mamá, por sorpresa, le pasó algo. Ahora, por eso llamo emoción heredada. Luego, nacemos y entre los 0 y los 4 o 5 años descubrimos las emociones. Es un tema que podríamos llamar controvertido, pero la realidad es esto. Todas las emociones existen, pero nosotros las descubrimos. ¿Qué hace nuestra mente cuando descubrimos una emoción? Toma registro de la misma. Es decir, toma un registro de todas las emociones y sirve de base de datos para
toda nuestra vida futura. Sí se va modificando, se va, pero usualmente repitiendo prácticamente el mismo patrón. Es decir, va reforzando la emoción o la va comprobando, si lo quieren ver así. Afortunadamente se puede hacer cambios en esto, sí, afortunadamente yo diría que sí. ¿Por qué? Porque no todas las emociones son agradables. Cuando vivimos un trauma o algo feo. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado manejar mucho fobias de temblores. Tuvo como 3 pacientes los últimos 15 días. Creo que venía por el tema de que en la Ciudad de México hicieron una prueba de la alarma sísmica. Pues mucha gente se puso nerviosa. Tuve como 3, 4 pacientes del tema de fobia hacia temblores. Ahora, ¿qué sucede? Se cambia la relación que tiene la persona justamente con el tema. Es decir, con la parte de... Déjame cambiar de pantalla aquí, perdón. No me deja. Bueno, no importa. Se escucha bien. ¿Mandé? Se escucha bien. Sí, pues que quería... ya, eso es lo que quería. En la pantalla donde veo varios. No es tan importante para saber que él está ahí. Yo le decía, y toda la vida vamos a utilizar esta base de datos. Ahora, regresamos al tiempo presente ahora. Ahorita les hablé un poquito del tiempo pasado. Todas las terapias regresivas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, digamos que la persona, como tú dices, ¿no? Muchas veces todos los problemas y las situaciones vienen del pasado y a veces también vienen de otras, ¿cómo se dice? Transgeneracional y todo lo demás. Más sin embargo, ¿cuántas veces tiene que pasar un consultante o un paciente para que pueda sanar completa? No completamente, porque al 100% creo que nadie, de una u otra forma, pues estamos en el proceso, pero ¿cuántas veces se tiene que pasar por ese proceso? Sí, mira, te platico algo que hace la mente. Y se ve mucho en violación, para usar el mismo ejemplo. Gente que ha vivido un trauma muy fuerte. En caso mexicano me ha tocado gente que ha sido torturado, secuestrado, violado, este tipo de trauma, ¿no? ¿Qué sucede? La mente tiene la habilidad de esconder información. Ahora, lo malo de lo que hace la mente es que nada más la esconde. Es decir, la persona no se acuerda de muchos detalles. El inconveniente es que la mente sí actúa en función de eso, aunque la persona conscientemente no se acuerde el porqué. Voy a dar un ejemplo real también, por cierto. Una persona que quería dejar de fumar, una señora, 75 años, empezaba a tener problemas de garganta. Entonces quería dejarle el cigarro. Fumaba desde los 17 años. Siempre la pregunta que hago de técnica de dejar de fumar, le digo, bueno, ¿cuándo empezaste a fumar? Porque empecé a los 17 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace para ti el cigarro? Digo, es para calmarte, para tranquilizarte. Sí, pues la ansiedad y todo. Ok. La hipnotizo, le quito el cigarro hipnóticamente y entra en ataque de pánico. Ok, manejo esto porque también como hipnosis es no común, pero sí puede un paciente en trance hipnótico entrar en ataque de pánico. Hay que saber cómo manejarlo, no pasa nada. A la hora que salga del trance, digo, oye, ¿qué te pasó? No, ya me acordé porque no puedo dejar de fumar. Resulta que la habían violado a los 17 años. Tenía 75, jamás se había acordado. Ahora, ¿qué sucedió? La mente lo escondió en el cigarro. ¿La mente es capaz de hacer esto? Sí, sí, claro. Son, sí, para los que saben de PNL o hipnosis, se llama anclaje. Se habla mucho de anclaje provocado en hipnosis o en PNL, pero la mente lo hace. Es una cosa totalmente natural. Si yo digo, oye, ¿por qué tienes miedo ahorita? Porque tu mente acaba de agarrar una referencia de un miedo pasado. Así trabaja nuestra mente. Por eso, cuando hablo del tiempo presente, me refiero que utilizamos una base de datos del pasado. A veces doy el ejemplo, ni siquiera un monje tibetano cuando hace meditación se puede extraer de eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pasado. Y todo lo que sienten
se fue delimitando y definiendo a través de mi pasado. Ok, ahora vamos a hablar del futuro. Pero antes de hablar del futuro, que di un par de ejemplos antes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la noción del tiempo. Di un ejemplo de que cuando el tiempo pasa rápido o no. ¿Qué sucede cuando la persona está hipnotizada? Ok, la persona hipnotizada pierde la noción del tiempo. Se llama time distortion, o ¿cómo se llamaría en español? Sería distorsión del tiempo. Okay. Esta distorsión del tiempo es un fenómeno del trance hipnótico. Se lo explico, si quieres, científicamente para que no se complique. El trance hipnótico es una baja de la actividad cerebral y de la actividad fisiológica. Okay. Al bajar, provoca también un cambio en la noción del tiempo. Mucha gente, por ejemplo, si la hipnotiza y termina su terapia, hágale la pregunta, se va a sorprender. Dice, oye, ¿cuánto tiempo estuviste hipnotizando? No, pues creo que fue como 2, 3 minutos. Digo, ver el reloj. Fueron 20 minutos. O sea, solo la noción del tiempo se cambió, se distorsionó totalmente. Sí, hay una pérdida de la noción del tiempo. Ahora, es únicamente debido, si lo quieren ver desde el punto de vista científico, es a la hora que baja la frecuencia, baja también todas las percepciones, mentales o físicas, por cierto. ¿Sí? Cuando se maneja analgesia o inclusive, ¿cómo se llama? Anestesia hipnótica, es el mismo fenómeno. O sea, el cuerpo entra en una especie de letargia. Pero bueno, tomando en cuenta que el presente es el único momento que podemos cambiar, inclusive filosóficamente, y realmente nosotros tenemos una base de datos del pasado que nos hace interpretar nuestro presente y lo proyectamos al futuro. Lo que decía al principio, es que lo puedo repetir para los que entraron más tarde. O sea, la gente que vive en el pasado usualmente suele provocar frustraciones, culpa. ¿De qué? De lo que no hice o siento que debía haber hecho de otra forma. Ok, y hay gente, y qué hace la mente, lo que llamamos pensamiento negativo. La gente suele reproducir eso. Se puede mover, claro. Obviamente se trata de moverlo cuando es negativo, cuando es, digamos, crea molestias. También hay gente que vive en el futuro. Esos son los aprensivos. ¿Qué provoca el futuro? Miedos, preocupaciones. Es decir, son los dos, no opuestos porque no tiene nada que ver. Los que viven en el pasado sienten frustración, culpa. Los que viven en el futuro sienten miedos, a grandes rasgos. Ahora, hablando de la realidad, del ejemplo que daba, ¿es real esto? No como tal. Es decir, yo tengo miedo que me puede pasar esto. Oye, pero no te está pasando, o no te ha pasado todavía. Pero la percepción la traigo al presente. Es muy interesante el tema de esto, del pasado, presente y futuro, porque nos da una noción de cómo manejar las terapias. Le di 2 ejemplos de cómo hacer una proyección con un niño, que es muy fácil, porque lo proyecta hacia adelante. ¿Qué hacer con una persona de la tercera edad? ¿Se acuerda que le mencioné también que los niños quieren ser grandes, los grandes quieren ser o más chico, más grande, y los grandes de la tercera edad quieren ser más chico? Ok. ¿Qué sucede? ¿Cómo se altera esta noción del tiempo? Exactamente de la misma forma. Es una noción abstracta para nuestra mente. Ahora, si para alguien de la tercera edad lo que conviene es sí regresar al pasado. ¿Por qué? Porque el futuro les puede dar, no digo que todo el mundo, les puede crear más miedos que van acercando a lo que llamamos muerte. Y para mucha gente suele ser, curiosamente es un acontecimiento que todos vamos para ello, pero para mucha gente suele ser un acontecimiento o una noción que les inspira miedos. Lo manejo más en el tema cuando hablo de reencarnación y todo esto. Ahora, del punto de vista hipnótico, okay, ¿cómo manejo la línea del tiempo? Hay una técnica de PNL, inclusive, donde uno lo hace hasta físicamente, sin hipnotizar a la persona. Digo, a ver, pone una línea en el piso, tú estás aquí, ¿qué sucede aquí? No, aquí tengo miedo, tengo
problema de dinero, lo que sea. Ok, ahora, igual nuevamente, ¿cuándo lo vas a tener solucionado? Ah, no sé. Ok, te proyecto hacia adelante. Acuérdense que el futuro no existe como tal para la mayoría de la gente. Sí existe, pero ahí lo vamos a dejar, no vamos a complicarle. ¿Sí? Entonces el futuro, como quien dice, yo lo puedo crear. Ese es el fundamento de manejar técnicas de proyección. Marisol apuntaba algo. ¿Qué sucede con todas las terapias de constelaciones, de regresiones, de en fin, todo esto? No importa la modalidad. Ok, hago presente algo que no forzosamente lo estaba. ¿Para qué? Para que en el tiempo presente me da la oportunidad de modificarlos. Porque es muy fácil, de comillas, modificar el pasado, porque ya pasó. Inclusive hipnóticamente o en cualquier terapia se le puede decir en forma muy directa, oye, ¿para qué te preocupes de esto si ya pasó? Ok, no es tan simple, pero es el fundamento de lo que se tiene que buscar, lo que se llama desensibilizar. Y cuando manejo una proyección del futuro hay dos formas. Una, como la acabo de mencionar, para dos cosas, básicamente. Uno, comprobar algo que ya sané. Igual puede ser un escenario totalmente creado, imaginado. Vamos a suponer alguien que, otro ejemplo, para que sea más fácil de entender, alguien que tiene miedo de hablar en público. Ok, lo proyecta al futuro en un momento donde da un discurso maravilloso. O sea, ¿de qué se trata? De crear esta memoria de facilidad de hablar en un público. ¿Qué se hace después? Se trae al presente. Es decir, se hace una experimentación ficticia o imaginada, que es lo correcto cuando hablamos de hipnosis. ¿Para qué? Para que sacar a la persona de un contexto pasado presente. ¿Y qué se hace con una proyección? Se abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué funciona? Porque es real. Es decir, la posibilidad de crear cosas diferentes para el futuro es real, sí. ¿Por qué? Porque no existe. Y dependiendo de cómo me comporto hoy, voy a proyectar algo. Entonces, este paseo en el tiempo es uno de los fundamentos de la hipnosis. Ahora, podría dar un montón de otros ejemplos, pero si quieren, no sé cuántas hay, pero vamos a dejar un Este, espacio para preguntas y respuestas. sí, con la proyección que tú estabas mencionando, ¿no? Cuando uno proyecta a las personas o uno mismo se proyecta hacia un futuro, ¿no? Como tú dices, por ejemplo, el hablar en público, esa proyección tiene que tener pasión, se tiene que sentir, la persona tiene que vivirla, porque cuando no hay esa emoción, no se conecta la emoción, ¿no? Entonces se disuelve muy rápido. La persona tiene que, como se dice, tiene que meterse dentro de esa pasión que quiere, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Creerlo, sentirlo y para que lo pueda hacer. Y exactamente, a veces en la hipnosis, cuando la persona está ahí en la hipnosis, pues ahí entran los que se llaman los engramas, ¿no? Para poderlo engramar o poderle poner un sello, yo le llamo sello, ¿no? En la Mira, mano, en el hombro, donde quiera y te voy a dar, recordar. te voy a dar otro concepto de lo que estás platicando para tratar de simplificar para lo que nos están oyendo. Nuestro subconsciente, que es el que produce las emociones, Ujú. tiene también la memoria a largo plazo. Y el consciente tiene la memoria a corto plazo. Esto lo manejo en terapia, no es terapia, de hecho, en lo que llamamos aprendizaje acelerado. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo trabaja la memoria a largo plazo? ¿Cómo trabaja el subconsciente? Es 90% del cerebro, es la parte más poderosa de nuestra mente. Trabaja a través de percepciones. Es decir, no graba una palabra, no graba un texto, no graba un sonido, graba todo. O sea, utiliza los 5 sentidos, utiliza todos los sentidos y crea una especie de memoria multisensorial. Esa es la realidad de nuestra mente.
Ahora, contestando tu comentario, Marisol, cuando proyectas, bueno, en cualquier terapia, de hecho, pasado, presente o futuro, debes recrear el contexto multisensorial. En hipnosis, de hecho, se ve mucho. Si lo quieres refinar o que puedes detectar si la persona es auditiva, visual, kinestésica, todo esto, ¿es correcto? Sí. O te brincas todo esto y manejas todos los sentidos. Ya la mente de la persona tomará el que más le gusta. Hay inclusive técnicas de memorización que están basadas en lo mismo. O sea, en lugar de grabar una palabra, yo grabo un contexto sensorial. La mente lo toma con mucho más facilidad. Déjame prender la luz porque ya está empezando a anochecer por acá. Ahora, ¿cómo trabaja la mente desde este punto de vista? Voy a dar otro tipo de ejemplo. ¿Cómo la mente o el vocabulario o el idioma que trabaja mejor conforme a cómo funciona nuestra mente es el chino? Voy a dar un ejemplo. Los chinos usan ideogramas. Un ideograma no representa una palabra, representa un contexto. Ok, esa es la forma realmente que trabaja nuestra mente. Entonces, cuando hago algún tipo de terapia, siempre hay que usar aspectos multisensoriales. Ahora, si son pasado, presente o futuro, se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque la persona hipnotizada, y lo quiero manejar casi para concluir la plática de hoy, se lo digo en varias ocasiones, en varias veces durante la plática de hoy, el único momento que podemos impactar es el presente. Todo lo que el paciente percibe sobre una proyección o una regresión, para él, para su cerebro, para su percepción, está en tiempo presente. Retomo un ejemplo que no voy a usar el ejemplo como tal, pero digamos la cronología. Ok, una persona tiene algo, la regresa para que ubique el origen, modifica su percepción de este origen y la regreso al tiempo presente. Ok, todo esto lo sintió cuando en el presente. Luego la proyecta al futuro para ver si ya todo está solucionado y la regreso. Ok, ¿cuál es el lapso de tiempo real para la mente? El tiempo presente. Todo lo que hacemos hacia adelante o atrás en el tiempo es imaginación. ¿Los recuerdos son imaginación? Sí. No imaginación en el sentido de lo irreal, sino en el sentido de que me imagino lo que recuerdo. Me imagino lo que me puedo pasar. Entonces, ese es un contexto, un fundamento extremadamente importante. Pero todo sucede en el tiempo presente. Mucha gente que tiene miedo de la hipnosis dice, oiga, pero de esto de la regresión, ¿qué pasa si no regreso? No te preocupes, no te vas a ningún lado. Yo a veces lo proveo, yo no, pero mucha gente tiene idea equivocada. ¿Sí? Lo que se va ahí es tu mente, pero sigue en el tiempo presente. Entonces, lo que impactamos a través de este tipo de terapia, no importa cuál, es la percepción del pasado, del presente y del futuro. De eso es el fundamento principal. Yo me atrevería a decir, inclusive, de cualquier terapia. Al fin y al cabo, ¿cómo modifico una percepción tuya que te afecte, que te moleste? ¿Sí? Tú hablabas de emoción, es correcto. Nosotros somos seres humanos, somos seres emocionales. Todo lo que vivimos, lo vivimos a través de nuestras emociones. Tampoco voy a entrar en la polémica de que si el proceso racional es emocional. De mi punto de vista, sí, por cierto, ya de una vez doy la respuesta, pero muchos quieren separar el aspecto emocional del aspecto racional. No se preocupen, si muy yo no se puede. Es decir, nuestro propio raciocinio, nuestro análisis tiene un contenido emocional. ¿Por qué? Por lo que les dije varias veces. Toma la base de datos del pasado. No sé si contesté la pregunta. Sí, claro. Como dicen, no hay una palabra
palabra bien cierta que es soltar, ¿no? El soltar, el soltar las situaciones, las emociones, el pasado. Cuando ya uno comienza a soltar, entonces se vive el presente. Mira, te contesto el comentario porque es muy curioso, pero te lo aterrizo porque uno cuando entiende muy bien el fundamento de cómo trabaja la mente, se duplica la habilidad para manejar terapia. Ok, tú utilizas de la palabra soltar. Ok, yo suelto una emoción, pero al soltar una emoción se sustituye por otra. Es decir, siempre es una sustitución. Sí. El estado de no emoción, desde mi punto de vista, no existe. Lo que podríamos llamar, ¿cuál sería? La calma o la, se me fue la palabra ahorita, cuando uno está en un estado neutro, digamos. Ok, este estado es un estado emocional también. Es decir, lo único que hacemos es una sustitución. Le voy a dar otro fundamento que doy mucho cuando doy curso de hipnosis. Un fundamento extremadamente importante para los terapeutas. En la mente cabe una sola emoción o un grupo de emoción, pero del mismo contexto, del mismo origen. Es decir, o tengo miedo o estoy tranquilo. Es decir, si viene la tranquilidad, el miedo se tiene que ir. Si viene el miedo, la tranquilidad se va. Así funciona nuestra mente. Ese es otro fundamento que usamos mucho en terapias, hipnóticas o no. ¿Qué pasa con un niño? Voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la hipnosis, pero tiene que ver cómo funciona el cerebro. Ok, el niño está llorando y a veces le explico a los papás cuando doy hipnosis pediátrico, a veces les digo, mira, es muy simple. O sea, cuando quieres cambiar una percepción de tu hijo, hazlo como tal, cámbiale su percepción. Doy un ejemplo, el niño está llorando, acaba de caer o lo que sea, no importa el contexto, está llorando. Y uno, en lugar de atender el llanto, que es lo que hace la mayoría de los papás en forma equivocado, ¿cómo sacarlo del llanto? Muy simple. Depende de la edad, pero para un adulto, curiosamente, puedes usar exactamente lo mismo que lo que voy a decir ahorita. Porque vamos a superar un niño de 5 años, está llorando. Y de repente yo llego y al lugar de decir, oye, ¿por qué llora? O sea, yo le digo, oye, ¿cuál es tu dulce favorito? Se paró. Es decir, ¿qué hizo su mente? Pasó de algo desagradable a algo agradable en segundo. Se puede manejar este concepto para adultos, por supuesto. Inclusive ahí no hablamos, ni se hablamos de hipnosis conversacional o la habilidad del lenguaje cuando uno maneja un paciente. Un paciente en la vida real, porque lo puede usar para sus esposos, sus esposas, sus hijos, sí. Es una habilidad lingüística. El ejemplo que doy de esto fue una vez iba con un grupo de amigos, ¿no? Y estábamos en migración y yo le dije, lo dije en broma, pero luego lo hice realmente. Le dije, mira, voy a hacer que el de migración no me selle mi pasaporte. Ok, es una técnica de lingüística, no lo hipnoticé. Mucho pregunto, oye, ¿qué hiciste? ¿Lo hipnotizaste? No, pero fíjense lo que voy a hacer. Entonces yo llegué con el de migración, ya sabes, que pone el sello. Entonces le di mi pasaporte sin soltarlo. Se le dije, le puse mi pasaporte ahí. Y le digo, que usted tiene bebé. Ok, ¿qué pasó exactamente como el niño cuando le pregunté del dulce? Lo saqué del canal que andaba, canal mental, ¿sí? Y se me queda viendo, y dice, no importa qué conteste, ¿no? Porque es que tiene como moche de biberón ahí, aunque no tenga mancha, ¿no? Y luego, ¿qué hice? Retimé mi pasaporte y le dije, ay, muchas gracias, y me fui. Bueno, creé un estado de amnesia. Jamás supo si había sellado o no mi pasaporte. Creé un blanco en su mente. Este blanco está creado con un cambio, lo que llamo yo coloquialmente un cambio de canal. Sí, igual que el bebé, ¿no? El bebé o el niño está llorando y tú le haces una pregunta, su mente cambia de canal. ¿Y a qué responde esto? ¿Cómo trabaja nuestra mente? El fundamento de este tipo de técnica es que en la mente no puede haber dos emociones opuestas. Cuando llamas uno, la otra se tiene que ir.
En un niño ni siquiera necesita hipnotizarlo para provocar eso. En un adulto, pues manejar hipnosis o inclusive, como lo acabo de hacer, técnicas verbales. ¿Sí? Muy bien, no sé si hay Sí, más como preguntas, no dices, sé en los niños es más cómo fácil vamos también, ¿no? de nuestro público. Muy bien, estamos muy bien. Estábamos, como decía, yo tenía la curiosidad todavía de los niños, ¿no? Cuando estabas hablando acerca de, por ejemplo, el niño de la niña de 5 años que se hace la pipí en la cama y le proyectas el futuro de los 7 años o la edad que quiera proyectarse y dejar. Este, solamente lo haces a través de la vocalización, o sea, hablándole, nada más? ¿Solo No, hablándole? ¿O eh, qué herramientas utilizas? si utiliza hipnosis infantil o pediátrico, ¿sí? Sí es diferente, son inducciones totalmente diferentes. Pero suelo hacer la pregunta, una serie de preguntas antes. ¿Qué pregunto? Pregunto lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Quién es su héroe favorito? ¿Sí? Y cuando es una terapia muy particular, usé el ejemplo de pipí en la cama porque es bastante fácil de entender, ¿no? Ahí le preguntas, ¿qué hice? No sé si se fijaron, porque les di todo el contexto. O sea, primero, oye, tú te vas a pipí en la cama. También me brinco el aspecto de por qué, cómo, que ensucia, que muchos terapeutas manejan esto. Es muy poco productivo. O sea, lo único que el niño se siente pues, culpable o siente feo. No, hay que brincarse todo esto y ir directamente a la parte hipnótica si quieren verlo así. Pero la pregunta que hago, oye, y tú das pipí en la cama, sí, oye, ¿tus papás se hacen pipí en la cama? No, pues no. Ok, ya le acabas de meter un concepto en la mente. Luego, ok, pero ellos sí se hacían pipí cuando estaban bebés. O sea, estás nuevamente poniendo un concepto. ¿Cuál es el concepto que le acabo de poner? Concepto del tiempo. O sea, él es 5 años, se hace pipí. Mi papá tiene X años, pero los niños no, no sabe cuántos edad tienen los papás, ya no se hace. ¿Qué pasa en la mente del niño cuando crees que ya no me voy a hacer? Ok, ya le puse esto en la mente, nada más platicando. Y luego le digo, oye, ¿y cuándo vas a dejar tú? No, pues cuando esté grande y cuando es esto. Muchas veces lo digo yo, vamos a suponer que tenga 5 años. Pues yo creo que a los 6, ¿no? Y el niño te contesta, sí. Ok, desde ahí ya le puse todo el esquema en su mente. Lo hipnotizo, lo llevo a su cumpleaños. Pues digo cumpleaños, pero lo puedes llevar a cualquier evento agradable, donde le conste que tiene 6 años. Entonces lo hipnotizo y lo lleva a su cumpleaños de 6 años. Y ahí parte la fiesta, los juguetes, lo que tú quieras, ¿sí? Hipnóticamente. Y le metes que ya no se hace. Y luego lo regresas. El niño ya no se hace. ¿Por qué? Porque su mente trajo los recursos. Pascal, cuando tú dices lo hipnotizas, es que él también se relaje Lo el pongo en niño. trance. Sí, claro, lo pongo en trance. Sí, ya. Ahora, un niño, también hay diferentes técnicas hipnóticas dependiendo la edad. Un niño de menos de 5 años está hipnotizado, es decir, es una esponja. Capta y recibe cualquier estímulo. Sí. Un niño después de los 5 o 6 años sí puedes provocar, igual que un adulto, una relajación profunda. Es decir, cae, sí, igual que un adulto. Se usan otras técnicas, ¿sí? Que no es el tema de hoy, pero sí hay técnicas de inducción hipnótica para niños, Oh, ok, ok. que son diferentes a las de adultos. ¿Sí? Ujú, ok. Bueno, Juan Déjame ver. Carlos nos hace una pregunta de qué edad Sí. es. Ok, si hablamos de hipnosis como tal, lo recomendable es después de los 5 o 6 años. Antes se hipnotiza, pero no hace falta hipnotizarlo como tal. O sea, únicamente platicando con él un poquito lo que decía, lo que hice previo a hipnotizarlo, ¿sí? Con que le diga al niño, oye, cierra los ojos y quiero que imagines esto. El niño lo imagina, no necesitas hipnotizarlo porque ya está hipnotizado, ¿sí? ¿Y en qué sentido está hipnotizado?
todos sus sentidos están abiertos a cualquier estímulo. Si le pides de cerrar los ojos, el estímulo va a ser tu voz, por lo que le dices, sin necesidad de inducción. Ese es antes de los 5 años. ¿Cómo se podría trabajar con personas de la tercera edad? Porque como tú dices, las personas de la tercera edad quieren regresar a ser niños otra vez y eso se ha visto y es comprobado, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con las personas en este caso? Bueno, mucha gente, colegas me dicen que se les dificulta mucho hipnotizar gente de la tercera edad. ¿Cuál es la razón? Aunque haya personas de la tercera edad ahorita, espero que no se sienta, pero es real. ¿Son más necios? Sí. ¿Son más analíticos? Sí. ¿Son más, en algunos casos, ingreídos? Ingreídos en el sentido que yo he vivido más que tú, o sea, sé más que tú, no forzosamente en mal sentido. O sea, sí se usa técnica diferente a una gente de la tercera edad, sí. Digo, sería muy largo explicarlo. En los cursos que doy sí explico la diferencia. Cómo se hipnotiza una mujer versus un hombre, versus un joven, versus un adulto. Porque hay técnica muy precisa para lograr una hipnosis. Yo doy el curso que doy es de hipnosis instantánea. O sea, en segundo la persona está en trance. Ahora, ¿cómo hipnotizar a una persona, digamos, que es muy, déjame tratar de describirlo, muy anclado a sus propias creencias? Es decir, como que dice, no te va a hacer caso. Ok, lo que debes dirigir, no sé si va a ser comprensible lo que voy a decir ahorita, pero haces que él mismo se hipnotice. No sé si hace sentido. Inclusive a veces le digo, no te voy a hipnotizar, te vas a hipnotizar tú. Toda la gente primero se queda como si ni que me hables, ¿no? Entonces ya provocaste un hueco, o sea, ya su mente cambió de canal. Esa es una de las frases que hace que la mente reaccione. Y luego utilizas técnicas obviamente verbales. Bueno, puede ser hipnosis de choque o la que quieres usar, ¿sí? Pero sí, para las escuelas de hipnosis suelen manejar dos grandes líneas, los analíticos y los no analíticos. Los analíticos suelen ser un poco más complicados de hipnotizar. Ahora, complicado no, porque pasa que tienes que usar otras técnicas. Yo inclusive cuando estudiaba hipnosis hace muchos años, digo, por mi propio, ¿cómo se llama?, curiosidad, me clavé casi un año a estudiar por qué una persona era difícil de hipnotizar. Casi un año de investigación y estudio. Y sí encontré qué es lo que provoca eso. Sí, básicamente lo puedo resumir. Lo que pasa es que no te escuchan. Así de simple. ¿Sí? Es No te decir, escucha la persona. su mente reprocesa la información. Es decir, al lugar de ser que lo que tú dices entre directa a su mente, no lo hace así. O sea, lo que tú dices, ellos lo reprocesan y luego lo meten en su mente. Esa es como funciona la mente de alguien muy analítico. O sea, no importa lo que le digas, lo va a reprocesar. Y desde el punto de vista de la inducción hipnótica tradicional, provoca un impedimento a la propia inducción o la propia hipnosis. Entonces, ¿qué haces? Conociendo esto, pues lo utilizas para que se hipnotice. Por eso coloquialmente digo, no, pues haces que él se hipnotice. Cuando sabes esto, dices, bueno, si reprocesa la información, voy a decir esto para que a la hora que lo reprocese se transforme en una inducción. Ok, no es simple. Sí tiene sus bemoles, sus técnicas. ¿Sí? Pero es muy fácil hipnotizar a alguien de la tercera edad, sí. ¿Sí? Cuando conoces, por eso el curso que decía que doy, que es un taller, es físico, no lo quiero dar en línea, por lo mismo, porque hay que practicarlos. Ahí doy estos elementos, o sea, que cómo hipnotizar de varias formas. Muy bien, no sé de nuestro público si hay otras preguntas. ¿Alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta? Sí.
Sí, adelante. Ok. José, puedes abrir tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Velázquez. Soy mesmerista, soy fascinador y trabajo en la hipnosis. Escuchando aquí al maestro Pascal, hay algunas cuestiones que me hacen reflexionar mucho. En primer lugar, es muy respetable el trabajo de cada uno, pero también creo que hablamos desde nuestras experiencias. Yo he tenido casos en que he podido meter en una hipnosis a niños más bien a bebés de 8 meses, el más pequeño, con resultados extraordinarios. Mi pregunta sería, en esta parte, yo vi resultados increíbles porque era un bebé muy chillón, era un bebé que dependía mucho de la madre, era un bebé que no podía estar solo. Después de esta hipnosis, el niño cambió 360 grados, de tal manera que él dejó de llorar y se volvió en el niño más ¿Te cortó amoroso. el sonido? ¿Perdón? No, sí se está escuchando muy bien. Sí, sí, es correcto. Okay. Ahora, hablando de un niño, lo que decía, ¿no? De los... Sí, adelante. Sí, dígame. Como que se corta la comunicación. No, mire. ¿Cuál es la pregunta, José? Yo iba en esta relación. Este bebé que trabajé con él, simplemente hay técnicas, como usted lo dice, técnicas que son para bebés, para personas, para adultos, y también hay técnicas para aquella gente que es muy intelectual o muy analítica, ¿no? Sí. Ya ve que usted me decía que buscó, estuvo estudiando todo un año para saber por qué la gente no era hipnotizada. En mi experiencia, solamente la gente que no quiere ser hipnotizada no va a poder ser hipnotizada. Pues, ¿qué crees? No. Aún la gente que no se suele decir para no asustar a la gente, pero tú puedes hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. Sí, sí se puede. Pues yo creo que voy a tener que tomar su curso, maestro, porque sí, yo he tenido, en mi experiencia he tenido 2 personas que no quieren ser hipnotizadas, que se ponen en un estado muy negativo y yo no me desgasto, ¿verdad? Yo digo, simplemente, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo porque no quieres. Bueno, ¿no? hay una regla que es correcta. Digo, si una persona no quiere ser hipnotizado, no tiene caso hipnotizarla, sí. O sea, a mí me pasa mucho este ejemplo que tú das cuando doy conferencia y explico la hipnosis. No falta el valiente que me dice, a mí no me va a poder hipnotizar. Y yo suelo que no lo recomiendo si no tienes experiencia, pero sí, cómo no, pásale por acá y lo hipnotizo, ¿sí? Ahora, la persona cree que va a lograr que no lo hipnotice, porque ese es muy diferente, ¿sí? Pero si un paciente, usualmente yo doy básicamente hipnoterapia, o decir, entonces manejo hipnosis clínica. Entonces, todos los pacientes que vienen, pues vienen para que los hipnotice, ¿sí? Exacto. Entonces, sí, mucho o algunos dicen, oiga, pero yo creo que yo soy una persona difícil de hipnotizar. Y yo me río, ¿no? Porque le digo, bueno, digo, lo hipnotizo igual que cualquiera. Ahora, tú mencionaste dos cosas importantes. ¿Qué pasa en un bebé? El bebé a la edad de los 8 meses es únicamente percepciones sensoriales, principalmente kinestésicas. Yo manejo energía, soy sanador. Los niños, si pongo mi mano y paso energía, el niño le hace cosquillas. Eso son extremadamente receptivos. No tanto al aspecto vocal. Es decir, tú te tienes que adaptar a cualquier edad, de hecho es válido desde bebé hasta tercera edad. Te tienes que adaptar a cómo funciona la mente de la persona que quieres tratar. Ese es uno de los temas. O sea, no puedes hipnotizar lo mismo un bebé
que un niño o un adolescente, que un adulto, que una gente de la tercera edad. Usas técnicas diferentes. ¿Por qué? Porque su mente trabaja en forma diferente. Digo, así de simple. Ahora, ¿en qué consiste lograr hipnotizar en forma muy fácil? Justamente conocer cuál es la diferencia y qué técnica utilizar al lugar de la otra. ¿Sí? Un bebé Sí, totalmente sensorial. Yo soy quiropráctico y manejo quiropráctica para bebé. Ok, ¿cuál es el esqueleto de un bebé? Que mucha gente dice, oye, estás loco, ¿cómo es posible? A ver, espérame, no es un adulto como un adulto. Suele ser inclusive técnicas vibratorias de quiropráctica. Digo, son muy diferentes. O sea, nuevamente se utilizan diferentes técnicas dependiendo de la estructura, en este caso corporal, pero para la hipnosis mental, del desarrollo de la persona. Yo hipnotizo autistas, síndrome de Down, en fin. ¿Cuál es la diferencia? Entender cómo funciona el cerebro de la gente con este tipo de problemas. Si tú ves ok. libros de hipnosis o cursos de hipnosis, te va a decir, no hipnotices autistas o síndrome de Down o lo que sea. Ok, si no sabes, no lo hagas. Ok. Pero si estudia realmente cómo funciona el cerebro de un síndrome de Down o parálisis cerebral o todo esto, ok, entonces ya puedes aplicar técnicas hipnóticas. Yo suelo decir en todos los grupos que estoy metido de no experimentar con pacientes, o sea, estudiarlo. No decir, voy a probar con un autista. No haga esto porque sí puede ser el resultado muy negativo. Ahora, tú Eh, dijiste que manejas fascinación. ¿A qué te refieres? ¿Fascinación hipnótica o mesmerismo? las dos son, es mesmerismo y es fascinación, proceden Porque de yo, las yo mismas. estudié mesmerismo con el doctor Marco Paret. Exactamente, yo también con Marco Pared y con Fernando Liberal. Ok, Pero mira, sí, yo quiero estudié hacerte una con pregunta. Rick, que es un australiano, que son los dos que he tomado. Inclusive con Marco tengo muy buena relación, sí. Ahí hablas de, inclusive yo te puedo hipnotizar con energía, que ya es diferente al mesmerismo, ¿sí? Yo soy Eh, sanador, entonces estoy registrado en Filipinas como sanador avanzado. Ahí hizo manejo de energía. Nuevamente, ¿de qué se trata? La fascinación, el mesmerismo, la energía y la hipnosis eh, son técnicas totalmente diferentes que permiten ciertos procesos o ciertos cambios. Pero bueno, ¿cuál es tu pregunta, José? bueno, sí, quería responder eso, pero mi pregunta es más allá. Cuando yo hipnotizo al bebé de 8 meses, este, igual que tú dices que tenemos energía, sí, yo también manejo terapias energéticas, terapias sanadoras con la mano, porque es lo que te despierta el magnetismo, es lo que te despierta el mesmerismo. Pues correcto, sí. Yo, cuando estuve hipnotizando al bebé, me proyecté a una vida pasada de él. No, él se proyectó a una vida pasada de él, para poder ver qué es lo que él tenía, ¿no? Y quitarle todo lo que tenía en su pasado, modificarlo y en otras vidas, ajá, para tener esos cambios. Cuando yo regreso y hago una progresión, simplemente lo hago todos los reencuadres que se conocen como PNL. Pero Sí, aquí es como empato mucho contigo, porque al manejar energías se desarrolla algo que se llama intuición. Si no mal recuerdo, tú también das un curso de intuición. sí, doy un Y al curso de momento de manejar la evidencia. intuición, se desarrollan otras habilidades o otras percepciones, ¿no? Es correcto. Ajá. Entonces, básicamente es lo que yo, en mi experiencia, yo no manejo regresiones. No las manejo. ¿Por qué? Porque me he encontrado a 55 Jesucristos, 20 Marías Magdalenas, me he encontrado 300 Napoleones, me he encontrado 200 Hitlers. Te voy Entonces, a contestar qué hacer y qué no hacer en la regresión. Es que qué bueno que tocaste esto porque me permite hacer un comentario, una aclaración. Yo cuando una persona me dice, oye, yo quisiera ver qué era en la vida anterior, suelo negarme.
Es decir, la única forma que yo manejo regresiones, incluyendo a otras vidas, es cuando hay un objetivo muy predeterminado, muy fijo en la vida actual. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, fobia a X, ok, te regreso y si esta fobia está en otra vida, perfecto. Pero nunca, y no lo recomiendo, hacer lo que llamaría coloquialmente paseos existenciales. Si te interesa el tema, hay un par de conferencias en mi canal de YouTube sobre reencarnación. Descarnación, encarnación y reencarnaciones. Ahí hablo un poquito más a fondo de eso. ¿Sí? Pero hablando de la hipnosis, no recomiendo paseos en el pasado. ¿Por No, estoy de qué? acuerdo contigo Porque el porque espíritu o la mente de la persona va a empezar a divagar. Por eso te encuentra que yo fui Jesucristo. Pues obviamente no, no obviamente, forzosamente, pero vaya, no. O Jesucristo o lo que sea, pues sí. Bueno, son producto de la imaginación, no sí, producto de una regresión real. ¿Sí? es correcto, es muy correcto lo que acabas de comentar, porque yo creo que depende mucho de las creencias que tenga la gente, que cuando tú haces esa regresión es como un anclaje que activas, ¿no? Y no precisamente en una vida, sino en una creencia, en una Sí, memoria. así es. De hecho, la regla es, te voy a dar dos fundamentos de regresión. Una, fijar un objetivo presente. Ejemplo, una fobia o el miedo. Ok, Ujú. esto va a ser el hilo conductor hacia el pasado. Si no pones hilo conductor, la mente de la persona va a vagar y muy probablemente puede caer en imaginar X, totalmente falso o incongruente todo esto. Entonces, ese es el primer principio. O sea, tiene que fijar un objetivo a la regresión. Muy, muy importante. Segundo, del punto de vista de la técnica hipnótica que usas, jamás debes direccionar la regresión. Es decir, nunca vas a decir, estás en el siglo XVII, ahí tienes por ahí, ok, no haga eso. O sea, No, la fíjate que mente de la persona es la que debe definir todos los parámetros. Lo que puedes hacer es decir, bueno, ¿dónde te encuentras? ¿Y qué ves? O sea, pero nunca decir qué tiene que ver, porque su mente lo va a tomar. Si no tú le vas a, dices, oye, estás en el siglo XVII, pues su imaginación va a empezar a crear el siglo XVII. Eso no es una regresión. exactamente, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, cuando realizo regresiones es con la técnica de pared. En la técnica de pared, donde encuentras la crisis o la epicrisis y como tú dices, vas al origen, al punto central. Y es cuando Déjame puedes... darte otro concepto. Si ahí es mejor porque el mesmerismo permite entrar directamente a la parte cerebral reptiliana. Entonces es mucho más profundo. Ahora, déjame darte otro concepto, si quieres lo puedes ver cuando hablo de reencarnación. Los niños usualmente hasta los 3, 4 meses de vida, suelo decir que tienen un pie entre esta vida y su vida anterior, Estoy de acuerdo porque contigo. no acaban todavía de procesar la vida actual. Pues tienen residuos de... Cuando hago evidencia con un feto en el vientre de la madre, eso nunca lo digo a la gente, pero suelo preguntar, oye, ¿cómo te llamas? Y me da su nombre. Sí, nada más que luego pregunta a los papás, ¿cómo lo van a llamar? X. Es el mismo, no, porque lo que me contestó el feto es el nombre de su vida anterior. Exacto. Suelo hacerlo para divertirme yo, pero jamás lo digo a los papás. Sí, exacto. Pueden venir cualquier tipo de memorias, porque dentro Claro, de ello te puede haber dicho el nombre de uno de sus vidas, ¿no? sí, sí. Y no sabes cuál vida fue realmente. Y no sabes Ahora, cuál memoria está activada. hay un solo vínculo, ¿eh? O sea, cada vida actual está ligada únicamente a una vida pasada. Pero bueno, no salimos del tema, si quiere lo dejamos por ahí. Si quiere, hay un par de conferencias mías sobre estos temas en mi canal, si quiere para que veas un poquito más a profundidad estos temas. Ok, te agradezco, Está, Pascal. Un abrazo.
No, mucho gusto, José. No sé si hay Gracias. más preguntas o de alguien. Ujú. Y también el árbol genealógico, ¿no? Aquí se está aplicando, también se puede aplicar el árbol genealógico de los... Sí, de hecho, las constelaciones hipnóticas son bastante diferentes a la constelación como tal. Sí, o sea, tú puedes manejar constelaciones hipnóticas, sí. Ujú. Al fin y al cabo, hay dos fenómenos. Uno, regresión, y la otra, transmutación personal. Un poquito Exacto. la técnica de, para los que la conocen, la técnica gestal de la silla vacía. Sí, nada más que con hipnosis puede hacer que la silla no esté vacía. Así es. Ujú. Exactamente. Muy bien, pues ya nos alargamos un poco. No sé si hay una pregunta más y ya para irnos a tomar un tequila o lo que tomen a esta hora. Un lonchecito. No, ya es muy tarde para el lonchecito. Pues aquí tenemos saludos directamente desde YouTube de Mario Moreno. Buenas noches, dice Gladys Zúñiga Gómez. Saludos, muy buena la conferencia y muchas personas más que están observando ahorita directamente desde la plataforma. Muy bien, ¿Alguna? Ujú. sí. Pues el tema es sumamente interesante, eso del tiempo, tienes mucha razón, el tiempo, como dices, para uno, cuando uno está en esa zona de estar haciendo lo que a uno le gusta, el tiempo se va sumamente rápido. Me toca a mí eso, me pasa a veces, muchas veces digo yo, y cuando uno está en algo que no quiere estar, pues el tiempo se extiende cada vez más, ¿no? Pues el vivir el presente, como tú mismo lo explicaste, el vivir el presente es realmente lo mejor. Ni siquiera vivir del pasado, ni siquiera vivir del futuro, sino el Mira, presente. Ya. no te preocupes, no es posible. Ujú, exacto, exacto, ¿Por qué no es sí, posible? Porque lo que dije al principio, vivimos el presente con una base de datos del pasado. Nos alteramos el presente. Del punto de vista terapéutico es una maravilla porque es justamente este fenómeno que utilizamos. Pero casi podríamos decir que vivimos en un estado de prejuicio. Puede ser positivo o negativo, pero siempre son prejuicios. O sea, estoy prejuzgando conforme a la base de datos acumulada en mi pasado. sobre todo yo pienso que cuando se vive el presente y se vive sin apegos, yo creo que se vive completamente bien, tranquilo, en paz y feliz. Pero cuando ya cuando uno comienza a pegarse a algo, por ejemplo, el futuro, a los proyectos, entonces es ahí donde comienzan las situaciones y el tiempo. Algo que suelo decir es que somos seres humanos, somos Así seres es. emocionales, vivimos nuestra humanidad a través de las emociones. ¿Cuál es lo que yo consideraría lo ideal? No tener ningún picos emocionales. Es decir, eh, que todas las emociones son buenas, todas. He dado esta conferencia también sobre el tema. ¿Qué es lo que a una emoción, qué es lo que la hace que se transforme en algo mal, no negativo? La dosis. El ejemplo que doy de este tema es el miedo. El miedo, mucha gente me dice, oye, ¿me puede quitar el miedo? Digo, no, 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 es una muy mala idea. El miedo es un sistema de protección. Sí, nada más que ahí el miedo que te protege, dices, ahí ¿cómo le hago? Ok, y el ataque de pánico, porque son los dos opuestos. El ataque de pánico es cuando ya pierdes el control de tu mente y de tu cuerpo. Ok, ese ya es una sobredosis. ¿Cuál es lo ideal? Vivir todas nuestras emociones y disfrutarlas. Ujú. No existen las emociones negativas. Lo que las hace negativas es la dosis. Todas las emociones tienen un propósito, todas. Y el Sí, propósito inicial es positivo. así es, completamente de Pero lo acuerdo. dejamos para otra Sí, conferencia. para otra Todavía ahí conferencia. hay un tema. Todavía ahí hay un tema. Sí, todavía quedan más temas que tocar, ¿no? Y bueno, el tiempo preciso, en el momento preciso, y bueno, ya siendo las 8:30 de la tarde, pues de la noche, diría yo. Pues muchísimas gracias, Pascal, por estar aquí, por Un explicarnos gusto ahí estar con todos esto, ustedes. ¿no? Nos has aclarado bastante acerca de lo que es el pasado, presente y futuro, y sobre todo lo que es la regresión y la proyección. Muchísimas gracias a cada persona que está aquí en la plataforma de Zoom, y pues nos estamos viendo, será para la próxima. Gracias y muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos, que se diviertan. Gracias. Gracias, gracias, gracias.